Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos como cada semana a Málaga Santa. Hoy tenemos el lujo de estar aquí en la Casa Hermandad de Zamarrilla, rodeado de patrimonio, de devoción, muy cerquita de la ermita y en un barrio que sabe a barrio. Estaremos con su hermano mayor, casi recién pasado el culto extraordinario con motivo del 22 aniversario de coronación canónica y preparando ya el culto de Cristo Rey, que tiene al Santo Suplicio como protagonista. Además, hablaremos con José Martín España. El día 8 de enero se descubrirá su obra, que anunciará el cartel oficial de la Semana Santa de Málaga del año 2026. Y os voy a hablar de los cuadernos Cofrade, una oportunidad de convivir en familia con entretenimiento, aprendizaje, siempre en el marco de la Semana Santa. Y hoy nuestras secciones habituales nos llevan a la cofradía de la Columna, a esta de Zamarrilla y al barrio de Capuchinos, a la Divina Pastora. Quédate ahí con nosotros, que comienza en la televisión pública la cita semanal con el mundo de las cofradías. Arranca Málaga Santa. Pues aquí seguimos en la Casa Hermandad de Zamarrilla, en esta pasarela del Salón de Tronos, donde se puede disfrutar también del gran patrimonio que tiene esta cofradía. Comenzamos, como siempre, con el repaso de las noticias más destacadas que nos deja el mundo cofrade de las últimas horas. Actualidad que nos trae, como cada semana, Rocío Carrascal. La Diputación de Málaga edita el primer gran estudio sobre el perfil del cofrade andaluz. Corresponde a un varón de entre 30 y 39 años con estudios superiores y para quien la fe es uno de los aspectos más importantes de su vida. El 71% considera que la cofradía contribuye activamente a la identidad cultural de su ciudad o barrio. Cerca del 40% se implica semanal o mensualmente en las actividades de su cofradía y el 65,8% reconoce un efecto positivo de las redes sociales en su vínculo. El Centro de Ediciones de la Diputación ha publicado los resultados de la encuesta sobre identidad cofrade en Málaga de los investigadores Fran Cristófol, Diego Berraquero, Daniel Marín y Carmen María Santos. La reina doña Sofía refuerza su vinculación con la Semana Santa de Málaga. Esta semana hemos conocido que la reina emérita ha aceptado ser camarera de honor de la Virgen de la Esperanza. La emérita visitó la Casa Hermandad de la Archicofradía el pasado miércoles santo de 2024 y este mes de noviembre la Casa Real ha dado respuesta a la solicitud. Del mismo modo, también hemos conocido esta semana que Su Majestad ha acertado también el nombramiento como camarera mayor de honor de la Hermandad de Nuestra Señora de Fátima de Málaga. Es una distinción que le fue propuesta tras el acuerdo adoptado en el Cabildo General de Hermanos del pasado 4 de abril. La Hermandad de Mediadora celebra los días 14, 15 y 16 de noviembre triduo en honor a la Virgen con motivo del 75 aniversario de la proclamación del dogma de su asunción gloriosa al cielo, el 1 de noviembre de 1950, por su santidad el Papa Pío XII. Los cultos tendrán lugar en la parroquia de San Patricio a las 6:30 de la tarde. El sábado 15, tras el triduo, Alejandro Morante pronunciará el pregón conmemorativo con una reflexión sobre el significado espiritual y teológico de este dogma mariano. El equipo del archivo de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga ha convocado a los archiveros de las hermandades y cofradías agrupadas a participar en la que será la primera reunión de este tipo celebrada en el seno de la institución. La cita será mañana viernes 14 de noviembre a las 6:30 de la tarde en la sede de la agrupación. Pues tenemos el lujo de estar a los pies del Cristo de los Milagros y también a las plantas de María Santísima de la
amargura coronada, todavía ataviada de luto por la festividad de los fieles difuntos que se celebra en este mes de noviembre. Estamos en uno de los grandes puntos devocionales que tiene nuestra ciudad, la ermita de Zamarrilla. Desde aquí nos vamos a una de las secciones habituales que tenemos en el programa, la que nos trae Marta Jiménez para analizar en detalle a los sagrados titulares de nuestras cofradías. Hoy Marta se ha trasladado a la iglesia de los Santos Mártires, concretamente a la capilla de la Cofradía de los Gitanos, porque el Señor de la Columna es hoy protagonista en sus ojos. A ti, luna de Dios, la dulce lumbre que en la noche nos dice que el sol vive y nos espera. A ti, columna fuerte, sostén en que posar. En 1942, Juan Vargas Cortés talló a nuestro Padre Jesús de la Columna, inspirándose en la imagen del siglo XVIII de Gómez Valdivieso, destruida en 1931. De 1,72 de altura y realizado en madera de pino, es el titular de la Hermandad de la Columna, conocida popularmente como la Hermandad de los Gitanos. Aunque es habitual verle lucir característicos y voluminosos paños de pureza bordados, el Señor es de talla completa, con un paño tallado. Sus manos, la derecha sobre la izquierda, están amarradas a la columna. Esto hace que su figura sea escorada y algo encorvada. El peso del cuerpo cae sobre la pierna izquierda, apreciándose unos gemelos muy musculados. Llama la atención el tratamiento de los dedos de los pies, siendo los centrales más largos que el resto. En su imponente espalda, con una columna vertebral muy marcada, se aprecian cortes y heridas. En su rostro, sumido en la introspección y con mirada hacia abajo, resalta el corte sobre la ceja izquierda, el reguero de sangre que sale de la nariz y el daño en el pómulo izquierdo. En su origen, el autor se inspiró en rasgos familiares para su hechura. Los pies y las manos de su sobrino político, el color y el cuerpo de un primo hermano, y los ojos y la cara de un hijo fallecido. Ante el mal estado que presentaba la talla, entre los años 79 y 80, Francisco Buiza llevó a cabo un profundo proceso de restauración, modificando ciertos elementos como las manos y la policromía. Pues el Señor de la Columna, el Señor de los Gitanos, protagonista hoy en esa sección que cada semana nos trae nuestra compañera Marta Jiménez. Encantado de estar aquí en este barrio, en esta Casa Hermandad y con esta cofradía de Jueves Santo en el Ecuador, podríamos decir, del mandato de su hermano mayor actual, Sergio Lucena. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Santi. Gracias por acogernos esta noche aquí en Málaga Santa. Gracias a vosotros. Tenía muchas ganas yo de compartir un ratito aquí en la hermandad, una hermandad que además ahora vive, por lo menos en lo que se percibe desde fuera, un buen momento de convivencia, de hermandad. Es verdad que si miramos años atrás, y me refiero ya más bien décadas atrás, ¿no? Hubo tiempos difíciles para Zamarrilla, sin embargo ahora lo que se percibe, lo que se respira es un ambiente de cordialidad, en fin, de hermandad en el sentido amplio de su palabra. Bueno, ya desde hace bastante tiempo que la hermandad tiene una normalidad, digamos, absoluta, no hay por qué tener en cuenta lo que ya en su tiempo ocurrió. Y bueno, día a día pues vamos trabajando y haciendo firmes los proyectos y las ideas que todos tenemos. Un amplio calendario cultural que hay en esta cofradía, evidentemente, el Cristo de los Milagros, la Virgen, Santo Suplicio. De hecho, se acaba de conmemorar a final del mes pasado el 22º aniversario de coronación canónica de la Virgen. Así es, el pasado día 25 de octubre celebramos el 22 aniversario de coronación de la Virgen, y con un culto que se monta expresamente. Y como tú bien dices, tenemos bastante actividad cultural. Empezamos 14 y 15 de septiembre con la exaltación de la cruz y los dolores gloriosos de la Virgen, el aniversario de coronación, ahora Cristo Rey, ¿no? Cristo Rey 23, el culto al suplicio, y luego ya en Cuaresma pues tenemos también el triduo.
el triduo cuaresmal con el Señor y con la Virgen. Cristo Rey, que se celebra a final de este mes de noviembre, el día 23. La verdad es que el simple hecho de tener la ermita casi a 5 metros de la Casa Hermandad, es verdad que el calendario cultural es exigente, pero por otro lado también es sencillo, ¿no? La organización, la logística, teniendo la ermita aquí prácticamente puerta con puerta con la Casa Hermandad, lo hace más llevadero. Me facilita mucho las cosas, el tener todo tan a mano, pues si hay algún olvido, alguna necesidad, pues siempre se tiene muy cerquita la Casa Hermandad y también la ermita de la Casa Hermandad. Eso es algo... Oye, hablando del Santo Suplicio que tenemos en la festividad de Cristo Rey el día 23, ¿cómo está el proyecto del suplicio, de la culminación del grupo escultórico? ¿Todavía quedan figuras por completar de ese grupo escultórico que se está llevando a cabo, obras de Juan Vega? ¿En qué punto nos encontramos, Sergio? Pues ahora mismo quedan faltando figuras por terminar el grupo escultórico, encontrar un momento de afianzar lo que es la idea de participación en torno a nuestro titular. Ahora tenemos una oportunidad importante el próximo día 23 de que los hermanos participen y estén presentes en ese culto, y luego en su Vía Crucis que celebramos, que vamos a la parroquia y allí celebramos el rezo del Vía Crucis, y una procesión que hacemos de vuelta. También es importante que los hermanos participen y demuestren verdaderamente las ganas que tenemos todos de poner el suplicio en la calle. Es decir, que estamos en proceso de afianzamiento devocional, ¿no? Es decir, yo creo que es incuestionable la devoción que tiene el Cristo de los Milagros, por supuesto, la Virgen de la Amargura, y se busca eso, ¿no? Que vaya teniendo reclamo propio el Santo Suplicio sin necesidad de forzar ninguna máquina, ¿no? Efectivamente, por ahí van nuestras intenciones. ¿Y cómo es la respuesta a la llamada, por ejemplo, de la salida a la calle del suplicio? Porque es verdad que quizás los cultos es esa asignatura pendiente que en la mayoría de las cofradías puede tener los hermanos, ¿no? La asistencia a los cultos, pero el suplicio sale a la calle, sale en Cuaresma, sale en fin de semana, es decir, que hay mucho movimiento en el barrio porque coincide con otras imágenes que procesionan por el entorno. ¿Estáis notando mayor participación en los últimos años en este sentido? Sí, se está notando las ganas y la participación en el Vía Crucis. Digamos que tiene dos partes bastante diferenciadas. La primera, que es la ida a la parroquia, que vamos con una capilla musical, luego lo que es el propio rezo del Vía Crucis, y luego la procesión que se hace de vuelta, que ya nos acompaña San Lorenzo Mártir, una agrupación musical, que bueno, evidentemente le da otras características a esa procesión, con un gran interés de la gente que viene a ver al suplicio. O sea, que sí que podemos decir que a corto plazo, independientemente de que estará en proceso la culminación del grupo escultórico cuando proceda, pero a corto plazo no se plantea una salida del Santo Suplicio el Jueves Santo junto al Cristo de los Milagros y María Santísima. Seguimos trabajando. Sí, vale. Proyectos patrimoniales. Hay uno de envergadura, que es el trono del Cristo de los Milagros, la elaboración de un diseño por parte de Ángel Sarmiento. Correcto. ¿En qué punto se encuentra y para cuándo se espera que pueda ser sometido a los órganos de la cofradía? Bueno, ya el diseño está ya prácticamente listo. Esperamos que de cara al próximo año se pueda presentar a los distintos órganos de gobierno de la hermandad y, bueno, si Dios quiere, pues se apruebe y que se haga público. Luego también hay otros proyectos así más inmediatos, como puede ser algo que no tiene tanta relevancia, como pudiera ser la rehabilitación de la fachada de la Casa Hermandad, que es algo que ya viene de largo. El próximo año, el 2026, pues harán 30 años que se inauguró esta Casa Hermandad y bueno, vaya necesitando un poquito de lavado de cara. De espacio, me imagino que como casi todas las que se hicieron en su momento, que con la propia evolución de las cofradías patrimonial y humana empiezan a quedar pequeños los espacios, ¿no? Esto es como todo, mientras más se tiene, más se necesita. Entonces, muchos vienen y dicen, ¿qué gran Casa Hermandad? Efectivamente tenemos una gran Casa Hermandad, pero seguimos requiriendo espacio. Entonces, bueno, nos apañamos como podemos. Oye, Sergio, respecto al trono del Cristo, evidentemente eso hay que conocer el diseño y evidentemente que lo apruebe pues, la Junta de Gobierno, en su defecto después el Cabildo, en fin, los órganos que tiene la cofradía. En caso de que pase todos esos filtros, ¿habría predisposición económica, logística de la cofradía por empezar a ejecutar ese proyecto una vez que pasara a los diferentes órganos? Bueno, una cosa es el diseño y otra cosa sería tener los presupuestos de la realización. Una vez que tengamos toda esa información, es cuando ya haríamos una planificación en cuanto a la ejecución del proyecto. Yo siempre digo una cosa,
será lo que los hermanos de Zamarrilla quieran que sea. Si nos volcamos con este proyecto, pues se podrá ejecutar antes, y si bueno, pues nos vamos dilatando, pues el proyecto se atrasará. Claro, pero por eso me refiero, que en el momento en el que si los hermanos aprueban esta ejecución, después, hombre, quedan los procesos naturales de que te lo apruebe el obispado, de presentar los correspondientes presupuestos para que después también pasen por los órganos y comenzar la ejecución. Pero me refiero a nivel de económico, de presupuesto, ¿la cofradía puede afrontar un proyecto de esta magnitud a día de hoy? Yo creo que sí, sin ningún problema. Otra de las piezas importantes de esta cofradía, la banda de música, que creo recordar, si no me falla la memoria, y comentábamos antes, que tiene toda la Semana Santa al completo, además aquí en la ciudad de Málaga, porque otros años pasados tenía contratos, pero fuera de la capital. Sí, otros años hemos tenido, la banda ha estado tocando prácticamente todos los días, salvo el miércoles santo. Teníamos contratos en Algeciras y el sábado santo en Jauja. Este año ya, gracias a Dios, pues tocarán todos los días en la Semana Santa de Málaga, desde el Domingo de Ramos al Viernes Santo. O sea que eso viene a demostrar un poco el buen momento que se encuentra el panorama musical en general, pero sobre todo en este caso la banda de Zamarrilla, que lleva unos años en la parte alta de las bandas de nuestra ciudad. Yo no soy objetivo, yo lo tengo. Pero sí, creo que la banda de Zamarrilla está en un buen momento, lleva ya bastante tiempo en ese punto, y es reconocida en Málaga y fuera de Málaga la calidad que tiene a día de hoy la banda. Este año las novedades son el Domingo de Ramos con Salud y el Miércoles Santo con La Sangre. Con la Sangre, ¿no? Con Consolación y Lágrimas. Hubo un montón de movimientos este año en el panorama musical. Por cierto, la semana que viene tendremos un programa monográfico dedicado a la música cofrade, porque será vísperas de la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos, así que haremos un monográfico musical. Pero digo que ha habido mucho efecto dominó, que en este caso ha beneficiado a la banda de Zamarrilla, pero mucho efecto dominó, sobre todo en algunos días como el Domingo de Ramos, que ha tenido ahí una barbaridad de cambios. Sí, este año yo creo que rara ha sido la cofradía hermandad que no ha tenido algún movimiento en su acompañamiento musical. Vosotros habéis tenido movimiento también dentro de lo que es el acompañamiento del Jueves Santo. Efectivamente, con el Cristo de los Milagros, pues este año nos acompañará, si Dios quiere, o el próximo año, si Dios quiere, la banda de cornetas y tambores del Cautivo. Aquí es muy cerquita, casi todo queda en el barrio, ¿no? Queda aquí muy cerquita. Horarios e itinerarios del Jueves Santo están ya cerrados, firmados, y con pocas novedades, ¿no?, con respecto al Jueves Santo del año pasado. Lo mismo que el año pasado, con algunos pequeños ajustes de 5 minutos por algún sitio, pero prácticamente lo mismo. O sea que la cofradía de Zamarrilla será la antepenúltima. Es Zamarrilla, Misericordia, Esperanza, es el cierre. Todo esto si no hay cambio en cuanto al paso por la Girola, ¿no? Está contemplado también el paso por la Girola. Ajá. O sea que no afectaría tampoco al acuerdo firmado. En principio no. ¿Y se encuentra cómoda Zamarrilla? Porque hubo también ciertos momentos donde Zamarrilla no se sintió cómoda porque la agrupación de cofradías, bueno, pues fue por mayoría de las cofradías las que tomó la decisión del lugar donde se ubicaba Zamarrilla, que sí que es verdad que en los últimos acuerdos ha ganado posiciones con respecto al final de la jornada. ¿Se encuentra ahora más cómoda Zamarrilla con estos horarios? No, Zamarrilla en los últimos años ha ido variando su posición, de la antepenúltima, ser la cuarta por la cola, variando las circunstancias de los días, que como sabemos es un día bastante complicado el Jueves Santo. El año pasado tuvimos una salida, creo que todas las hermandades que participan en el Jueves Santo salimos bastante satisfechas, siempre que hay algunas pequeñas matices, algunas puntualizaciones, pero este año vamos a tener la oportunidad de repetirlo. Yo creo que hace bastante tiempo que no se repetía el horario del Jueves Santo, y pensamos que se puede quedar este horario porque, bueno, es difícil ajustar el Jueves Santo con las circunstancias que hay hoy en día, y a priori el año pasado funcionó bastante bien. Vamos a ver si este año se consolida este orden. O sea que tanto como por orden como por horario y por itinerario podemos decir que la cofradía mismo se encuentra cómoda con la situación actual, ¿no? Nosotros no tenemos ninguna pega al respecto. ¿Cómo está la participación en la cofradía, Sergio? De gente joven, en fin, de todo lo que son ámbitos de participación de la hermandad. No, la hermandad está, como se suele decir, una hermandad viva. Nosotros organizamos muchas actividades durante el año con mucha participación. Ahora hacemos una recepción a los Reyes Magos, que se hace en la ermita, donde participan niños y jóvenes. Organizamos una procesión infantil en la Cruz de Mayo, donde hay una participación extraordinaria. Organizamos después una verbena en la Cruz de Mayo. Este año hemos organizado también
una verbena que hemos llamado la Miga del Bandolero. Es decir, hay actividad y participación, porque si no hubiese participación, evidentemente todo este tipo de actividades no se podrían realizar, con lo cual podemos estar bastante satisfechos. Al final la inventiva, ¿no? La inventiva para sacar recursos, para generar convivencia, para generar ambiente, ¿no? No solamente recursos, sino generar también un ámbito de convivencia donde los hermanos participen, tengan ocasión de participar también en distintas actividades, que no solamente la procesión del Jueves Santo, los distintos cultos a lo largo del año, sino que haya diversidad de actividades donde unos se encuentren más cómodos y otros pues, tengan dónde elegir. Lo que no cambia nunca, Sergio, aquí en este entorno es, y además es algo que cualquier rincón que te coloques cualquier día de la semana, es la tremenda devoción que despiertan los titulares, ¿no? El reguero permanente de personas que salen, que entran a la ermita de todas las edades, de todas las condiciones, gente del barrio de ahora, del barrio de antes. La verdad es que es uno de los grandes focos devocionales de la ciudad. Sí, la ermita, hombre, es un gran tesoro que tenemos, no solamente por la gente que pasa andando, sino incluso tú circulas con el coche y los ves al fondo de la ermita, los ves a ellos. Como dice nuestro director espiritual, Salva Gil, es la puerta de la parroquia. Todo el mundo que pasa por aquí pues, está entrando a la parroquia. Para nosotros es una grandeza tener la ermita en el sitio que está y bueno, todo lo que supone la gran afluencia de público y la devoción que eso supone. Pues y somos testigos, cada vez que pasamos por aquí o que venimos aquí al entorno a hacer un programa o a hacer cualquier tipo de reportaje o de sección, somos conscientes del gran tirón devocional que tienen los titulares de esta cofradía. Yo creo que además la Virgen de la Amargura es María Santísima de la Amargura, uno de los grandes iconos devocionales que tiene nuestra ciudad y no lo decimos nosotros, basta venir cualquier día porque para muestra un botón. Sergio, gracias por dejarnos estar aquí esta noche, nos vamos a quedar aquí. ¿Tienes algo que hacer el 8 de enero, aparte de ir a ver el cartel de la Semana Santa de Málaga de este año? El 8 de enero. El 8 de enero, que se presenta el cartel de la Semana Santa. Pues presenta y a ver. Nos veremos allí, si Dios quiere, nos veremos allí, claro. Pues enseguida nos va a acompañar el autor del cartel oficial de la Semana Santa. Nosotros nos quedamos por aquí. Gracias, Sergio, por abrirnos las puertas. Gracias a vosotros por venir. Y gracias al equipo que ha hecho posible, al equipo de albaceas que han hecho posible que hoy estemos aquí, que hacemos extensible a la Junta de Gobierno y a los hermanos de la cofradía de Zamarrilla. Me voy a abrir una página en la historia con Juan Romera, que ya sabéis que cada semana bucea en los archivos para contarnos historias que están ahí, que forman parte del pasado, alguna vez más reciente, otras menos recientes, de nuestras hermandades. En esta ocasión viajamos al año 1942 y nos situamos en el barrio de Capuchinos para conocer de primera mano la vinculación de las camareras con la patrona del barrio, con la Divina Pastora. Primera mitad del siglo XX, la devoción de la Divina Pastora vivió un momento realmente complicado por la falta de relevo. Por eso los hermanos tomaron una decisión drástica, que la imagen dejara de ser una talla de vestir para convertirse en una talla de gusto completo. Esto lo sabemos gracias a un hallazgo que tuvo lugar hace pocos años y que nos remonta a 1942. Detengámonos por un momento en esos primeros años de la década de los 40. La guerra civil todavía vivía en el recuerdo más reciente y el devenir de la devoción a la Divina Pastora se adentraba en un momento especialmente dramático. La puntilla a aquel declive, la camarera que cuidaba de la pastora, tras más de medio siglo, dejaba de vestir a la Virgen a los 65 años de edad sin encontrar un reemplazo. El testimonio más desgarrador de aquellos años fue escrito por ella misma, Ana María Grun Rodríguez. Después de haber vestido a mi amadísima Divina Pastora desde edad de 10 años, en que ayudaba a sus camareras, doña Felisa Grund y doña Adelaida Lengo, que en gloria estén, hoy, día de la fecha, en que cuento ya con 65 años de edad, he vestido por última vez, con todo el cariño de mi alma, a mi amadísima señora, que va a ser vestida toda de talla por el gran artista don Francisco Palma. La frase tiene un carácter casi de epitafio. He vestido por última vez y va a ser vestida toda de talla por Francisco Palma. Y eso fue lo que se hizo. La imagen perdió su condición de talla para ser vestida y adquirió una fisonomía nueva, incorporando esos paños encolados por el propio artista Francisco Palma. La Virgen conservó estas características, la de una talla completa, por muy pocos años. Quizá 5 o 6 nos apuntan desde la hermandad, constando en el archivo histórico alguna fotografía que recogiera esta estampa.
Así fue hasta que en 1948 un grupo de hermanos acometieron el proceso de restaurarla, devolviéndola de nuevo a sus características originarias. El histórico hallazgo, el de estos documentos, se produjo el 2 de febrero de 2010, durante la preparación del culto de la festividad de la Candelaria, al observarse lo que parecía un tipo de carta en el orificio del cuerpo de la propia imagen. Los firmantes de los otros dos escritos son las Madres Clarisas, orden de clausura con sede en el antiguo convento capuchino, y los hermanos Francisco y Mario Palma Burgos. No solo ofreció este hito de la historia un relato de enorme belleza, sino que nos otorgó la posibilidad de descubrir quiénes se dedicaron al cuidado y exorno de la pastora de capuchinos desde mediados del siglo XIX, una hilera de nombres propios que se conserva hasta nuestros días. Aquí seguimos en Málaga Santa, en este jueves en el que nos damos cita en una hermandad, el Jueves Santo. Aquí estamos en el Salón de Tronos de la Cofradía de Zamarrilla. Volvemos, como siempre, a agradecer pues, la hospitalidad, el cariño y lo bien que nos acogen todas las hermandades. En esta ocasión, lo bien que nos acoge esta Cofradía de Zamarrilla, cofradía de barrio, que se nota además en el ambiente, pues precisamente eso, ¿no? El ir y venir de los vecinos y vecinas de este barrio. Hablaba antes con Sergio del mes de enero, que parece que queda ahí a lo lejos, pero ya empezamos a oler los dulces navideños, ya las castañas casi quedan atrás, las luces a punto de inaugurarse y la Navidad, cuando menos nos lo esperemos, se nos echa encima y sin solución de continuidad nos citaremos en el Teatro Cine Albéniz para conocer la obra que anunciará la Semana Santa de Málaga del año 2026, que parece, digo, que queda muy lejos, pero que el tiempo vuela. José Martín España, buenas noches. Muy buenas noches. Autor del cartel, cartelista beleño, con mucha vinculación cofrade también y devocional con la ciudad de Málaga. En pleno mes de noviembre me imagino que no sé si con la obra terminada, con la obra empezada, con la obra en ejecución. En pleno proceso. Ajá. Estamos en ese momento se acabó ya el proceso de bocetos, de decisiones, indecisiones, y ya sí que la pieza sí que tiene ya una forma mucho más seria y empieza a verse esa realidad, ¿no?, que persigo. Bueno, la semana que viene, el jueves próximo, se entregan los nombramientos oficiales al pintor y el pregonero, a ti y a Ignacio Castillo, de la agrupación de cofradías. ¿Has pasado la parte más difícil de ese proceso desde que sabes que vas a pintar el cartel hasta que se destapa, que es un poco cuando ve la luz la obra? Porque entiendo que lo complicado es llegar a saber qué quieres hacer. Así es. Quizá la parte esa de concepto, toda la parte de pensar, de hacer bocetos, sea la más compleja, puesto que hay muchas ideas. Y en este caso, sobre todo en un cartel de una ciudad, un cartel que representa la Semana Santa de una ciudad tan rica, con tantos titulares, con tantos momentos, e incluso lo he comentado en otra ocasión, con tantas sensibilidades que se podrían reflejar en una obra, todo eso son añadidos de complejidad a una pieza que debe de condensarlo todo, o al menos lo que quiero es eso, que el espectador final, cuando vea la pieza por las calles y en su entorno, que es al final pues en los comercios o en las redes sociales y demás, pues que realmente esa pieza le lleve a la Semana Santa de Málaga. Esa parte ha sido muy compleja. Una vez que ya se consigue ese escalón, que es como el primer escaloncito más difícil, ¿no?, donde tienes que echar un poquito de más fuerza, está siendo todo mucho más rodado. Claro, es que esto no se trata solo de elegir una, dos o alguna imagen o algún momento, sino elegir algo que sea capaz de condensar
todo lo que reúne a la Semana Santa de Málaga, que pueden ser, como bien habíamos dicho, ¿no? Muchísimos conceptos diferentes, pero hay que elegir uno, el que más se asemeje a lo que tú quieras expresar, ¿no? Así es, conceptos, iconos. Estamos, por ejemplo, en la casa de una hermandad que tiene un icono reconocidísimo, por ejemplo, ¿no? como es la Santísima Virgen de la Amargura, con su rosa. Ese símbolo, esos elementos, para mí, por ejemplo, son muy interesantes a la hora de poder desarrollar una pieza u otra, ¿no? Te he puesto un ejemplo como puede ser también el tema del corazón de San Agustín en la Cofradía del Amor, la cruz trinitaria en el pecho del cautivo. Es decir, hay elementos que te facilitan mucho poder traducir de una forma física ideas, ¿no? Y Málaga creo que además es una ciudad muy de eso, muy de iconos y de personalidades hay tanta cantidad de personalidades en las hermandades, tantas formas de entender la plástica, que todo eso te facilita el hecho de poder hacer una obra muy rica, pero además te lo dificulta porque por dónde te vas, ¿no? Ahí es donde ha estado la dificultad en todo momento de hacia dónde tiro, que sea potente, que nos hable de muchas, porque va a ser muy difícil hablar de todo, todas, claro. Pero que no me lleve a ninguna en concreto. Pero se utiliza, es decir, tu concepto cartelístico es, para algo tan grande, tan global como la Semana Santa, es utilizar un único icono sobre el que gire parte de la obra, o no tiene por qué estar vinculado a un icono devocional como tal. He ido a todo lo contrario, utilizar un elemento abstracto o un elemento reconocible, pero que no me lleve a ninguna imagen en concreto, exactamente. Pero que puedan estar representadas muchas. Que puedan estar representadas muchas, sí. Oye, José, te encuentras creo que un artista pasa por muchísimos momentos en su carrera. Tú tienes ya, pese a tu juventud, una dilatada trayectoria pictórica, cartelística y sobre todo vinculada al mundo cofrade. Pero yo sí que, visto desde fuera, aunque todavía evidentemente te queda futuro y margen de seguir creciendo, pero yo creo que estás en un momento de madurez tremendo con respecto a tu obra y a lo que expresas y cómo lo expresas. Muchas gracias por lo que me dices. Mira, te puedo decir, yo tengo una producción muy pequeña, puesto que yo realmente tengo dos trabajos. Yo tengo mi pasión y todo lo que tengo dentro lo expreso con la pintura, en este caso con la pintura siempre o prácticamente siempre en relación a nuestra cultura, a la Semana Santa, a nuestras fiestas, y toda la simbología que rodea a la fe católica. También tengo mi trabajo como decorador. Entonces, en esa producción tan pequeña es cierto que es difícil ver la evolución. Yo, claro, posiblemente los que veis quizá las redes sociales o vais viendo el proceso año tras año de las diferentes carteles que se presentan y demás, sí que podéis notarlo. Yo quizá pues me vea una línea continua que voy introduciendo, que voy sacando. Ahora, por ejemplo, estoy en un momento en el que desde hace, no sé, tampoco te voy a decir un tiempo en concreto, pero trato de cerrar el ordenador lo antes posible. Me explico. Intento recopilar toda la información necesaria, tenerla en la cabeza, a no ser que sea un retrato, que quizá para un retrato sí que necesite esa información gráfica, ¿no? Una fotografía de referencia y tal, pero si yo lo que quiero expresar es algo que no sea exactamente un encargo que me pidan, necesito la cara de tal o las manos de cual, intento recopilar información, cerrar el ordenador y ya después dejarme llevar con bocetos, con mis dibujos y así me lo paso mucho mejor, me resulta mucho más divertido y mucho más agradable que ese ratito pequeñísimo que le dedico a la pintura a diario, semanalmente al menos, pues que me exprese con casi toda la libertad, ¿no? que pueda. Evidentemente tu uso y tu manejo y tu capacidad con la técnica yo creo que es incuestionable, pero sí quiero saber qué necesita un artista para estar en paz consigo mismo, poder desarrollar
su proceso creativo sin que nada lo perturbe. Es decir, no sé si en este caso, cuando se vincula tanto al arte sacro, a nuestras tradiciones, necesitas tener una paz espiritual, necesitas tener una calma interior, personal, emocional, porque evidentemente, insisto, que la técnica, una vez que tienes el proceso creativo, es saber desarrollarla y evidentemente tienes tus días buenos y tus días malos, pero teniendo en cuenta que lo difícil es el proceso creativo, ¿qué necesita emocionalmente un artista para poder, para que no haya nada que lo bloquee? Pues mire, yo creo que el tiempo es completamente fundamental, poder dedicarle tiempo, ir sin prisa, el hecho de, bueno, pues esa paz mental de la que tú hablas, según en qué momento del proceso esa paz puede ser positiva, puede ser muy, muy buena, o quizá también necesitas estar un poquito más movido emocionalmente para según qué paso quieras dar, porque a veces pues estamos en situaciones quizás pues no sé, más tristes o algo nos tiene inquietos y tal, pues quizás te puedo hablar por mí, inquietudes de otras partes de la vida, me siento y a lo mejor me estoy olvidando de todo y quizás más que yo sentarme con paz es la pintura la que me da ahí como una reciprocidad en todo esto. Y después, en cuanto a la técnica, por supuesto, la técnica al final es algo que se adquiere con estudio, con constancia, también con un poquito de picardía y un poquito de tener ilusión, ¿no? Que muchas veces también nos sucede que nos desilusionamos o que nos aburrimos. Pues ese poquito de ilusión también forma parte tanto para la técnica como para esa parte emocional. Hay veces que machacamos mucho el mensaje de que la Semana Santa puede ser más que la propia fe, que es el pilar de lo que nos mueve, ¿no? Hablamos de cultura, incluso hay quien habla de espectáculo en la calle y tal, pero al final la Semana Santa tiene un pilar básico, que es la fe, y sin fe no habría Semana Santa, no habría cofradías, no habría hermandad, no habría oración. El cartel que tiene que mover muchas emociones en el receptor, ¿tiene que estar motivado también por la fe para que le llegue esa transmisión, o un cartel puede transmitir también otras cosas? Un cartel de Semana Santa. Creo que un cartel de Semana Santa puede transmitir muchas cosas y además te estás dirigiendo a muchos públicos, por lo tanto, también el receptor va a interpretarlo de muchas maneras distintas y a eso tenemos que estar completamente abiertos e incluso nosotros mismos aceptar que el público lo va a interpretar como ese día le venga, ¿no? a la cabeza y a su corazón. Agradezco tu pregunta porque en distintas intervenciones públicas que he tenido, la pregunta ha sido muy parecida, pero en todas ha tenido como pequeñas variantes. Y sí, mi respuesta siempre será que para pintar la Semana Santa, para pintar cualquier situación o cualquier cosa que relacione a la fe católica, al menos algo debe de haber. Es decir, sin fe, sin creencia y sin formar parte incluso de nuestra cultura, puedes hacer un cartel con técnica, como decíamos antes. La técnica, seguro que hay un cartel magnífico detrás, perdón, como resultante, pero esa fe al final se plasma y se queda en la propia pieza. Por lo tanto, técnica seguro, sin fe se puede pintar, se puede hacer un cartel de Semana Santa, segurísimo, y además se ha hecho, incluso se ha hecho imaginería de personas que abiertamente dicen yo no creo, pero quizás sean magníficos imagineros, pero que después esa cosita se quede dentro, seguro que sí. Al final también está el punto ese de unción que tiene cualquier obra que realmente tiene una parte espiritual, devocional, de oración, de creencia, ¿no? Efectivamente, incluso como se suele decir, de la dignificación del trabajo en el hombre, ¿no? Algo que es como tan de convento. También, ¿qué me aporta a mí la pintura? Que la pintura de lo que estoy haciendo, que al final es una imagen, un trono, lo que sea en ese momento, perdón, ¿qué me aporta a mí y cuánto me llevo yo de esa experiencia? Creo que eso también tiene mucho que ver y eso también es una experiencia de fe para mí.
O sea, a ti tu propia obra te enriquece desde el punto de vista de la fe. Cuando muchas veces te enfrentas a ella, encuentras en la obra una transmisión espiritual que quizás a lo mejor no tengas prevista, ¿no? Quizás no tenga prevista o incluso que quizás no le dedique tiempo. Es decir, a mí me encantaría dedicarme tiempo a mí, a mi oración, o pues mucho más de lo que quizá lo llevo a cabo. Y casi sin darme cuenta, cuando estoy trabajando y cuando estoy enfrente de la pintura, al final estoy de alguna manera rezando o meditando, como la palabra que a ver, meditar no, quizá, una forma de rezar exactamente, que quizá en otras circunstancias pues no podría. Es cierto que no cada vez que coja un pincel te pones a rezar, claro. No, ni muchísimo menos. Al final son momentos o instantes que quizás, pues en mi caso, me enriquezcan mucho más que tener una comunión diaria de bullas y corriendo, ¿sabes? ¿Tienes protocolizado la elaboración de la obra? Es decir, ¿te pones todos los días a una hora con un protocolo de, me lo invento, quemar incienso, poner música sacra o vas a golpe de inspiración? Lamentablemente no tengo una rutina, no tengo, por tema de eso, pues poder combinar trabajos y otros quehaceres, y al final la pintura no siempre la cojo a la misma hora del día o no le dedico los mismos ritmos, los mismos tiempos todos los días. Sí que, bueno, pues está la rutina de ordenar un poco el espacio, sí que me genera mucho estrés empezar a trabajar con todo lo que se quedó el día anterior por medio, así que intento o el día anterior o si es muy tarde, puesto que te podría decir que casi siempre trabajo de noche o de tarde-noche. Si he acabado muy tarde, pues trato de ordenar al día siguiente, pero eso sí, el orden seguro. Después hay aditivos como la pintura, como la música o como el tema de las velas, ¿no? Que se crea. un clima, ese ritual del que tú me hablas. Quizá el incienso no sea como una cosa así como tan importante, pero sí que hay ahí esa parte de la musiquita, de encontrar un poquito de calma y ya empezar a ejecutar. Es difícil cuando estás haciendo una obra de envergadura y que requiere un proceso que no se hace en un día, evidentemente, ¿cuesta mucho trabajo retomar donde lo dejaste? Es decir, tú cierras un día el estudio, terminas, un día recoges y al día siguiente cuando te vuelves a enfrentar a la obra, ¿es difícil recoger el testigo justo en el punto donde lo dejaste o tienes que volver a situarte delante de la obra y procesarla casi en su conjunto? Pues prácticamente como cuando haces deporte, necesitas un poquito de calentamiento y ya después arrancas, ¿no? A veces son 10 minutos, a veces una hora, pero que al final siempre llegas a ese punto de calma, vamos a verlo. Además, siempre me educaron así en el siéntate, mira lo que has hecho y ya después te pones. Y sí, para mí es muy importante esos minutitos previos a ejecutar. ¿Te lo esperabas? Pues mira, no lo esperaba, pero lo deseaba. Era algo... Pero sí sabrías que estabas en el run run de ternas, ¿no? De decir, oye, hay un nombre ahí que es el de José Martín España, que está haciendo cosas, que es malagueño, que... Al final, mira, prácticamente todo mi trabajo de cara al público se centra en la cartelería cofrade. Es decir, aparte de mi deseo, pues yo decía, si esto gusta a según qué institución o según qué ámbito de la ciudad, pues posiblemente algún día llegue. Pero ni ha sido nunca una obsesión ni una meta segura a la que tengo que llegar, ni voy a trabajar para ello hasta llegar a conseguirlo, ¿sabes? Pero sí pues una ilusión inmensa, soñado, ¿no? Y un sueño, sobre todo de que incluso, que yo decía, si algún día llega, que me pille bien, que me pille
con ganas, porque al final todos los años no son iguales. Claro que no. Y no te pilla... A ver, si a mí me llega a pillar el cartel, esto es un poco hablar por hablar, pero me llega a pillar justo antes del COVID, pues yo no me veo, yo veo quizá piezas y digo, oye, pues no era el momento. Dentro de unos años no sé lo que diré. Ahora mismo me siento súper feliz, me siento súper realizado con todo ese procedimiento que llevo de collage, de trabajar con el papel, de los plegados y tal. Pues me parece al final que esa forma de trabajar pues sí que puede aportar mucho más de lo que yo podría haber aportado en otros momentos de mi vida. Dices que era un sueño, que que lo soñabas, que lo deseabas. Me imagino que alguna vez habrás pensado, oye, pues si alguna vez me llaman, quizás haría esto. ¿Lo que vas a hacer tiene algo que ver con lo que soñaste en un momento que harías si te lo hubieran encargado? Quizás no, porque ya te digo que pasan muchas ideas por la cabeza, desde irte a los iconos, como hemos hablado, hasta irte a lo más sumamente abstracto, como puede ser una cruz vacía, que después se puedan intuir situaciones. También ya con la noticia y con la creencia de que esto es una realidad, me puse a investigar incluso bocetos de cuando realicé el cartel de la Semana Santa de Vélez, que ahora en 2026, hace 10 años, y a pesar de que hablamos de la Semana Santa de Vélez, pero hay conceptos que al final las escenas de calle, tamaño de trono más grande, más pequeño, más o menos nazareno, las escenas de calle son prácticamente iguales, las perspectivas son iguales. Y me puse un poco a revisar, hice un poquito de trabajo de investigación sobre cosas que yo tenía incluso olvidadas, y decía, esto era interesante, o esto me gusta más, esto completamente descartado. Así que al final, sí, de todas las ideas que puedes tener, de todas esas cositas que te pueden venir a la cabeza, al final te sientas y después al final sale una cosa totalmente distinta. Para terminar, ¿cuándo te gustaría tener la obra finiquitada y entregada a la agrupación de cofradías? Tengo fecha para el 26 de diciembre como fecha límite, porque además que con muy poca distancia al 8 de enero para toda la labor de cartelería, fotografía, enmarcado. Voy a hacer todo lo posible por adelantar todo ese proceso y poder dar más tiempo a toda esa labor que es completamente fundamental, y sin esa labor el trabajo no está hecho, ¿no? Tanto el de fotografía y demás, que para mí es como lo más, es que te podría decir de un 60-40, sin una labor buena de fotografía, claro, no hay cartel. Y después también tengo mucha ilusión por darle su parcela al tema de la enmarcación, y que al final la pieza sea un todo, ¿no? Imagen con retablo, pues cartel con su marco. ¿Cuesta mucho deshacerse de una obra que hasta el último momento es tuya, sola tuya, para que después pase a ser de toda una ciudad? Sí que cuesta, porque al final te dedicas mucho tiempo y mutuamente la obra estamos conviviendo. Además que yo tengo mi estudio en mi propia vivienda, en mi propia casa, y al final, vale, yo echo la puerta del estudio, pero yo le doy los buenos días y entro, ¿cómo me dejé esto anoche? Madre mía. Y cierro, o a lo mejor digo, pues voy a tomarme el café del desayuno echándole un vistacillo. Eso me pasó mucho con el cartel del Redentor, de la Hermandad de Mediadora, yo le echaba unas horas porque terminé la cara y el resto era todo un manchurreo terrorífico, pero con la cara terminada yo ya echaba allí las horas y las horas y no hacía nada, y pasaban los días, no avanzaba, pero yo estaba encantado porque yo veía al Señor, yo estaba contento con mi trabajo, pero sobre todo porque veía al Cristo y yo decía, qué ve lo guapo. Y al final, cuando llevas la obra a la hermandad, en este caso, al final, pues claro, algo se va, algo de ti se queda ahí fuera, claro. Exactamente. Pues estamos deseando que el 8 de enero se destape tu obra que presentará Lidia Henares, y que sea la primera gran voz, el primer gran grito
hacia la Semana Santa de Málaga del año 2026. El segundo gran grito lo dará Ignacio Castillo en el Teatro Cervantes y el próximo jueves se os entregarán ya las credenciales oficiales, ya eso no tiene vuelta atrás. Así que yo quiero agradecerte que hayas estado con nosotros esta noche, José. Muchísimas gracias por llamarme y por poder estar aquí contigo esta noche, con la familia de Canal Málaga, y muchas gracias también a la Hermandad de Zamarrilla porque para mí es un auténtico placer estar aquí rodeado de tanta historia y patrimonio, ¿verdad? Tanta historia y tanta devoción. Gracias. Pues es verdad que es un lujo. Gracias, José. Y que nada, que disfrutes también del proceso en el que estás inmerso, que a veces es tenso, pero es bonito porque al final esto es lo que te queda, ¿no? El camino en estos retos, en estos encargos, el camino es bonito y al final eres tú contigo mismo, con tus circunstancias y tu momento. Gracias por haber estado con nosotros, de verdad. Muchísimas gracias. Pues seguimos, en este caso, con nuestras historias nazarenas que cada semana nos trae Juanjo Ruiz, que coincidencias del destino han querido, en ese recorrido que hace por la geografía cofrade, que hoy esté muy cerquita de aquí, concretamente en la ermita, a pocos metros de esta casa hermandad, porque hoy recordamos de la mano de Juanjo Ruiz los 40 años que se cumplen de la bendición del Santo Suplicio, hoy protagonista de nuestras historias nazarenas. ¿Qué tal, Santi? El pasado mes de octubre la Cofradía de Zamarrilla estaba de doble enhorabuena por un doble aniversario. De un lado, 22 años se cumplían de la coronación de la Virgen de la Amargura y de otro, 40 aniversario de la bendición de Jesús del Santo Suplicio. En aquel entonces el hermano mayor era la persona que me acompaña hoy y a quien agradezco que nos atienda un ratito en Málaga Santa. Carlos Rueda, buenas noches. Buenas noches. 12 de octubre de 1985. Se bendice el Señor del Santo Suplicio, aquí, justo en la fachada de la ermita. Sí. ¿Cómo fue ese día? Bueno, fue un día hermoso. Fue un día hermoso porque cuando yo entré en esta cofradía, a todo el mundo, cuando entramos a una nueva casa, queremos saber hasta quién es el constructor. Entonces yo le pregunté a los antiguos y todos me decían lo mismo. Esta cofradía tenía entonces, antiguamente de titular desde el año 25, el Santo Suplicio. La vocación del Santo Suplicio. La vocación del Santo Suplicio. Que no existía cuando tú entraste. Que no existía. Cuando yo entré ya existía. Y te propone recuperarlo de alguna manera. Y se fue recuperando, pero cuando la refundaron en el 40, cerca del 40, pensaron en refundarla otra vez con el Suplicio. Pero resultó que se enteraron que el escultor no se la había pagado la talla. Entonces dieron marcha atrás y volvieron al crucificado de los San Francisco. Al Cristo de los Milagros. Al Cristo de los Milagros, efectivamente. Pero tú te propones recuperar esa imagen, claro, la vocación, y contactas con Paco Palma. Sí, porque vamos a ver, yo conocí a Paco Palma desde que él vino de Italia para policromar el Cristo de los Milagros que se había quemado con el carburo de la iglesia de San Felipe. Y lo eligió entero, y yo fui uno de los ayudantes. Entonces lo conocía muy bien. Cuando se llegó a la Junta de Gobierno y a la Asamblea el hacer de nuevo el suplicio para que la gente no siguiera diciendo aquellas figuras que quemaron en el frente de la ermita, la Fundación Los Remedios se llamaba, pues me dieron la idea de reunirla y hacerla todo de nuevo. Contactas con Paco Palma, hijo, que hizo su primera obra, fue el Cristo de los Milagros, y culmina su obra con el Santo Suplicio, y él lo ejecuta en Madrid. Sí. Pero cuando viene a Málaga el 12 de octubre, él es padrino también de la bendición. Él es padrino porque él realmente no quería venir. Pero él estaba muy enfermo y la enfermedad se le descubrió en Torrejón de Ardoz cuando estaba haciendo la imagen del Suplicio. La imagen del Suplicio. Y entonces lo mandamos llamar para que viniera y hizo de padrino en la coronación, pero no se movió luego de Málaga. Esa es la anécdota curiosa, una de las anécdotas curiosas de ese día, una de las historias dentro de la historia, que Paco Palma le invitáis, le traéis a Málaga, pero él no vuelve a su sitio después, se queda aquí. Sí, porque él se le descubrió un cáncer hepático. Entonces el cáncer hepático puede sangrar. Y un amigo suyo de Italia nos llamó y nos dijo, vamos a ver, si aquí le da una hemorragia, no hay medios para curarlo. Llevárselo a Málaga.
y lo llevábamos a Málaga, y después de la bendición se quedó restaurando la Virgen. Ajá. Y incluso cuando se fue a la casa del cuñado, que es donde vivía, de su hermana Loli, pues la Virgen se fue con él y hasta que él murió. Pues estuvo con él la Virgen. esta es la historia, Santi, cómo Jesús del Santo Suplicio llegó aquí, a esta ermita de la ermita de Zamarrilla, donde vemos a la Virgen de la Amargura, que precisamente está en culto por este motivo de su 22 aniversario de coronación. Carlos, muchas gracias por ofrecernos esta historia tan bonita Pues nada, de la bendición. A ustedes y a Carlos Málaga. Pues seguimos hasta otra, Santi. Pues aquí estoy hojeando estos cuadernos cofrades que mezclan conocimiento, tradición, entretenimiento, posibilidad de jugar en familia, de aprender cosas de Semana Santa, que seguro hay alguna que no sabéis, porque hay cofradías que nos han congregado a muchos cofrades con trivial, con juegos, que tienen a la Semana Santa como eje central y que permiten pues, un buen rato de convivencia entre amigos o entre familia. Y esta es otra de las opciones que ahora tenemos por delante y que además ha causado muy buena acogida en el mundo cofrade. Son cuadernos cofrades, pasatiempos para quienes viven y son bueno, pues parte activa de la Semana Santa de Málaga, y cuyo creador es un profesor. Se llama José Ramón Rodríguez y nos acompañas esta noche. José Ramón, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Santi. ¿Y cómo nace esta iniciativa de los cuadernos cofrades? Pues mira, nace realmente como, de alguna forma, una ilusión por poder aportar algo a la Semana Santa de Málaga. O sea, la Semana Santa a todos nos da mucho y, de alguna forma, uniendo mi pasión, que es la Semana Santa, con cierta habilidad que tengo para la creación de material didáctico, porque me dedico a la docencia, como has comentado, pues de ahí surge. Y es un proyecto que está en mi mente casi desde hace 15 años. De hecho, yo soy sobrino de José María Martín Urbano, que fue hermano, entrenador de baloncesto. De Archicofradía de Pasión. Archicofradía de Pasión, exactamente, que nos dejó hace pocos años, y yo viví la Semana Santa con él, ¿no? Entonces, yo tengo un prólogo que le pedí a mi tío para esta idea, en 2011 me lo escribió. Ajá. Así que, o sea, desde entonces ya lleva rumiando, ¿no? Sí, y todos los años cuando pasa el Domingo de Resurrección intentaba retomarlo hasta que ha ido tomando forma en este cuaderno. Yo ya los conocía en la Feria de la Juventud Cofrade, ¿sí? Se dio a conocer un poquito más entre el gran público. Más de 60 páginas de entretenimiento, de poder compartir ratos con amigos, con familia. Entiendo que ese es el objetivo, ¿no? El aprendizaje, el conocimiento, el evadirnos un poco del móvil, del YouTube y meternos de lleno en este entretenimiento del olor a papel que casi lo habíamos echado de menos, ¿no? Sí, un poquito volver a o sea, ir hacia atrás, ¿no? En esta época, como dice, totalmente digital, donde la gente joven y los menos jóvenes como yo estamos todavía escuchando marchas por Spotify o viendo vídeos o en redes sociales, Instagram, TikTok, pues volver al papel, a un bolígrafo, a un lápiz. Como dice, hay como un triple objetivo, ¿no? El primero es el formativo, el segundo es el formativo divulgativo, el segundo sería el de entretenimiento, y tercero eso, el de juntarse a gente, a amigos. Ayer precisamente en la congregación de Mena hacíamos unos talleres con estos juegos y nos juntamos pues 35 personas, 30 chicos de la cofradía, y lo hicimos todo, bueno, proyectándolo, otros juegos diferentes. Y fue una tarde donde los móviles casi no hicieron ¿no? acto de presencia, ¿no? ¿Sabe mucho más la gente de lo que nos pensamos o sabemos menos de lo que creemos, de lo que realmente creemos saber? Porque aquí hay para todos los niveles, ¿eh? Pues la respuesta a las dos preguntas es que sí. A mí me sorprende, por ejemplo, la gente joven cuánto sabe o cómo es capaz de reconocer. Hay uno de los juegos que es reconocer los crucificados solo por el paño de pureza. Chicos con 9, 10, 12 años que redención, agonía, tal, ánima de ciego, los milagros, todos. Y eso a mí, cuando lo estaba preparando, yo me lo iba tomando nota, que no me quería equivocar. Y por otra parte, la Semana Santa es una cosa que es prácticamente infinita, ¿no? Hay un montón de anécdotas, de curiosidades, que yo siempre digo, si veis esto no penséis que yo me lo sé todo. Al final, de hecho, hay 3 páginas con toda la bibliografía, libros, páginas web, documentación que yo he utilizado para formarme y para, digamos,
coger la información, darle una vuelta y convertirla en juego y convertirla en pasatiempo, ¿no? Hay de todo tipo de pasatiempos. Hay adivinanza jeroglíficos, para colorear, juegos más matemáticos, otros más vinculados a la música, al verdadero o falso. Hay de todo. Sí, hombre, la idea sería ir atendiendo, aunque suene un poquito rimbombante, atendiendo a los diferentes tipos de inteligencia que hay, las diferentes formas de aprender, a cómo eres tú, si tú eres más visual, más matemático, más lingüístico. Yo, por deformación profesional, tiro a la parte lingüística, pero he querido tener en cuenta todo eso, ¿no? Para todos los niveles. Me preguntaba antes por qué tengo tantos papelitos, sí, ¿no? Me resultaba curioso que tienes papelitos de diferentes colores sí. recorriendo todo el cuaderno. Sí, porque echándole un vistazo antes de venir, he marcado en verde los que yo considero que son un poquito más para niños más pequeños. Porque esto hay a lo mejor una primera intuición de decir, estos son pasatiempos para niños. No, yo lo diría que a partir de 13, 14, 15 años, aunque hoy la gente joven sabe mucho, pero estos son los que yo creo que son más para chicos más pequeños. Los que están en rojo, pues más complejos. Hay uno que es bastante complejo, hay otros que van bajando, y estos son los que me gusta pensar, o me imagino haciéndolo una madre con el hijo, un tío con los sobrinos, el hermano mayor con el hermano pequeño, me lo imagino en familia, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor un chico de 10, 11 años no lo puede hacer solo, pero con ayuda. Por ejemplo, hay uno que es saber si estas calles que tienen nombre de, bueno, calle Zamarrilla, por ejemplo, ya que estamos aquí, si existe o no existe. O el Puente de la Esperanza existe o no existe. O el Puente de los Dolores existe o no existe. Entonces, a lo mejor el niño, hay algunos que va a saber, otros que no va a saber, pero aquí ahí está. Aquí lo tengo, Plaza de los Viñeros, calle Zamarrilla, Puente de los Dolores, Plazuela Cristo del Amor, algunos existirán y otros no. Exactamente. Claro. Entonces de ahí se puede seguir tirando, sabes dónde está, ¿te acuerdas cuando fuimos a comprar, qué pasamos por esta calle? Pues yo me lo imagino sobre todo jugando dos equipos, compuestos por distintas edades, y que los que no sepan una cosa lo sabrán otros, sí, sí. Y al final esto es casi como eso, pues echar una... ahora que además es en invierno, ¿no? Porque sí. Hay más convivencia en las casas, por cuestiones climatológicas y tal, pues para echar una tarde de domingo, de sábado, de juego, de diversión, de entretenimiento, es una excusa magnífica. Sí, hombre, a mí me encantaría que eso fuera una realidad, ¿no? Es verdad que está hecho con muchísimo cariño. Yo cuando la gente lo ve, es verdad que la acogida, como tú dices, muy... Es verdad, esto es una cosa hecha por mí, desde el diseño, la maqueta, la fotografía, a mí se me ocurría algo y decía, me tengo que ir a San Pedro, me falta una foto de las manos de la Virgen de los Dolores, me tengo que ir a tal, y iba allí con el móvil y lo hacía. Entonces, claro, darlo a conocer poco a poco es un trabajo muy arduo, ¿no? Entonces, cuando la gente lo coge, le gusta y eso a mí me alegra. Y por otra parte, yo siempre pienso, digo, te gustará o no te gustará, pero horas tiene. Claro, horas de trabajo tiene muchísimas, ¿no? Y yo le he pasado en grande haciéndolo y lo sigue pasando en grande con el número 2, que bueno, que en Cuaresma estará, esperemos, ¿no? Que esté en la calle. Te voy a preguntar tres cosas antes de concluir. Este es el número 1, el número 2 ya me lo has contestado para Cuaresma, ¿no? Sí. Está, me imagino que en pleno elaboración. Ahora mismo he salido de casa, estoy corrigiendo el índice onomástico, me queda revisar las soluciones y ya está. Pasar a diseñador gráfico, le da el último detalle, pasar a imprenta y estaría listo. Y a partir de ahí, la idea es sacar un número cada Cuaresma. Entiendo que esto tiene muchas horas de trabajo, tiene mucha ilusión, no te vas a hacer rico con esto, pero evidentemente necesitas confianza de patrocinadores para poder sacar esto a la calle, ¿no? Sobre todo el número 1. El número 1 ha sido un acto de fe totalmente, porque yo le decía a la gente, oye, que estoy pensando hacer esto, te apuntas, te anima, tal. Sí que es verdad que el patrocinio, la contraportada es de Turismo Andalucía, que es un impulso bastante grande, pero el resto ha sido amigos, compañeros del colegio de cuando yo tenía 11 años, que lo retomamos, la amistad, y aprovecho para pedirle dinero, familia. Entonces sí que muy agradecido porque es un acto de fe, ¿no? Pues yo creo que ahora no es lo mío decir, oye, mira, quiero sacar el número 2 de esto. O sea, claro, ya sabes lo que es, ¿no? El número 1 ha sido acto de fe, yo muy agradecido, ¿no? Por esa colaboración. Y entiendo que, claro, que es necesario ahora ya con esto físicamente ya sí lo puedes enseñar, ¿no? Y claro. Decir, oye, quiero que me ayudes con esto, exactamente. ¿no? Ahora ¿Dónde lo encontramos? El número 1 ya sabemos, el número 2, ¿dónde lo vamos a poder encontrar en Tanto Cuaresma? el número 1 ya está a la venta desde principios de septiembre, en la tienda del Rocío, en la tienda de la Esperanza, en el Oratorio de las Penas, en la tienda del Sepulcro, en Cautivo y en la Capilla de la Paloma.
¿vale? En las seis casas hermandades. Luego es verdad que cualquier cofradía que esté abierta, que le interese, ya sea ahora para, no sé, si se monta un Belén y quieren tenerlo, luego también he regalado a algunos cuando se hacía, pues vamos a hacer una zambomba, vamos a hacer una velada, que contacten conmigo, yo no tengo ningún tipo de problema con regalar 1 o 2 para que lo sorteen. Sí que quería decir también que parte de los beneficios van para la Fundación Corinto, que bueno, yo creo que también, un poquito también herencia de mi tío que colaboraba mucho en ese proyecto, pues de alguna forma es, bueno, el legado que a mí personalmente mucha gente no ha dejado de cómo vivir la Semana Santa, pues también en ese sentido, ¿no? Entonces parte de los beneficios eran para la Fundación Corinto, el resto para reinvertir en otro elemento, y me dice, no, Rico, desgraciadamente casi cualquier cosa cultural no nos va a hacer rico, pero bueno, nos hace felices, ¿no? En Cuaresma podemos ir seguro, en estos 6 puntos encontramos el segundo cuaderno. Exactamente. Y tendremos la oportunidad de adquirirlo e ir coleccionándolos, que además son también coleccionables para tener Cuaresma tras Cuaresma. José Ramón Rodríguez, enhorabuena por la iniciativa. Muchas gracias. Que no decaigas, que sigas ahí trabajando en el número 2, en el número 3 y que seguiremos consumiéndolo y seguiremos pues aprendiendo de Semana Santa de una manera divertida y didáctica con estos cuadernos cofrades. Muchísimas gracias. Pues hasta aquí hemos llegado hoy. Ya os he adelantado que la semana que viene vamos a hacer un programa monográfico de música cofrade con motivo de la festividad de Santa Cecilia. Yo quiero volver a agradecer a la Hermandad de Zamarrilla que nos haya abierto las puertas de su casa en este día, y nosotros pues nos vamos a marchar como siempre pues con ese homenaje patrimonial y devocional a la cofradía que nos ha abierto las puertas. Así que hacemos un recorrido por aquí, por el patrimonio de Zamarrilla, y terminamos con el mayor patrimonio que tiene cualquier hermandad, y más concretamente esta, que se encuentra en la ermita y que son sus titulares. Gracias como siempre por habernos acompañado. Os espero el próximo jueves aquí en la cita cofrade de Canal. Por cierto, no olvidéis que podéis descargaros los códigos QR podéis con estos códigos QR descargaros la aplicación, la app para Android y para Apple. Así que ya estáis tardando, porque a partir de ahora ya podéis acceder a todos los contenidos de Canal Málaga, incluso en directo a través de la app, que podéis descargaros, como digo, a través de estos códigos QR. Que gracias por elegirnos y que os espero, como siempre, el próximo jueves aquí en Málaga Santa.